Hola roleres del mundo, bienvenidos a Mates y Dragones, nuevamente un episodio a la distancia porque la COVID nos hace dudar. Pero Maldita sea. igual estamos conectados acá con Manuel Cabeza Rivarola. ¿Cómo andas, cabeza? Ando muy bien, Tobias. Te extraño tu presencia, tu olor, pero bueno, me lo tendré que Sí, imaginar. imagínatelo, a mí igual te tengo que decir que un poco me agrada volver a grabar en calzoncillos. Pero lo podés Eh, hacer conmigo, o sea. sí, ya lo Nunca sé, me pero me da preguntaste si cosa. estaba cómodo con vos en calzoncillo y la respuesta es sí. Ok, ok. Bueno, hoy vamos a hablar de que este es el primer episodio del año y dijimos, bueno, vamos a mover un poco el tablero, vamos a arrancar con algo un poquito diferente, un poquito más abstracto quizás. Mm, Y vamos a hablar de el género. La idea del capítulo es qué género es D&D. sí. Pero para hablar de eso tendríamos como que tener un poquito en cuenta qué es un género, qué define un género. ¿Qué sería para vos género, cabeza? Voy a dar mi idea intuitiva de género, que creo que es lo que maneja la gran mayoría de la gente. Cuando hablamos de género no nos hemos ido a leer la definición en el diccionario, pero para mí género es un conjunto de temáticas. Me sale la palabra en inglés, que es tropes, pero no me sale la palabra en español. Tropos. ¿Tropos? ¿Existe tropos? Sí. Ok. Va, por lo menos yo lo he usado muchas veces. Oh, mortal. Tropos, colección de temáticas, tropos y estructuras específicas eh, comunes en varias obras de ficción. Por ejemplo, en una obra de ciencia ficción, por lo general hay un elemento que suele ser muy importante para la historia, que es el de tecnología y cómo afecta nuestra vida nuestro potencial de vida futura. Por ejemplo, eso es un elemento común de la ciencia ficción. No sé qué dice el profesor Tobías. No, me parece que la respuesta está más que acertada. En definitiva, es cosas que afectan a la historia, pero que sí que son estructuras, como esto que decís, Ujú. onda que haya mucha tecnología, bueno, podría ir por ciencia ficción, que haya una persona que mata gente, podría ir por una película de terror, un slasher más específicamente, pero además hay un montón de herramientas que tienen que ver con otras cuestiones, con el por ejemplo, en las películas, vos podés hacer una película de un género sin que sea esa la historia, sino con los tiros de cámaras, con las estructuras. Como por ejemplo. El ejemplo más claro para mí en este momento sería El Mandaloriano. El Mandaloriano es una serie de ciencia ficción, sí, porque está en el universo de Star Wars, que es de ciencia ficción, una galaxia muy lejana, tecnología, rayos láser, pero cómo está narrada la historia visualmente, los tipos de tomas, los tipos de enfrentamientos y esas cuestiones, es un western. Claro. Y es de género western. Y es más, hay un episodio específico de la temporada 1 en el cual están en una nave y hay un bicho que los va cazando uno por uno, o creo que era el Mandaloriano, no me acuerdo, eh, que eso es una slasher. Sí. Eso está filmado igual que Alien. Ujú. Y bueno, eso, a lo que digo es, los géneros son cosas que podemos encontrar en muchos lugares. En la manera de contar la historia, más allá de la historia que contemos, podemos estar apelando a un género. Porque si vamos a lo básico, y ya hablando de Dungeons and Dragons, yo creo que estructuralmente lo más fácil, lo más común sería decir que es de fantasía. Sí, específicamente fantasía heroica, yo diría. Sí, sí, fantasía heroica. Es más, por ahí podríamos plantearnos antes, como hacemos siempre, el porqué de este episodio. Onda, ¿por qué queremos una respuesta? ¿Por qué queremos saber o no si Dungeons and Dragons podría inscribirse en algún género en particular? ¿Por qué propusiste este episodio, cabeza? Yo creo que hay dos respuestas a esta pregunta. Primero, me parece muy útil a la hora de diseñar aventuras desde el punto de vista de la historia que le vas a dar del plot de la aventura. El más o menos pensar a qué género pertenecería esa historia te puede dar muchas herramientas a la hora de tomar decisiones en dónde poner los plot points, digamos, de tu historia y qué características darles. Es como
te puede servir como un muy buen mapa a la hora de pensar tu historia. Claro, es que eso es lo importante, justamente cuando hablábamos de géneros, que vos decías esto, son estructuras y tropos que te propone, que cuando vos creas una historia, está bueno, muy bueno saber en qué género se inscribe, porque el género te brinda un montón de herramientas, donde vos, si te pinta, te podés abrazar a esas herramientas, a esos tropos particularmente, y justamente tenés ahí un montón de lugar para minar. Uh-huh. Sí. Pero, pensándolo más por ese lado, también es cierto que es muy raro que cuando uno, hablando específicamente de aventuras de D&D, que alguien se guíe tanto o le busque poner un género específico o una mezcla de géneros específicos a su aventura, o sea, como un acto explícito. Es raro que uno lo haga. Por lo tanto, me parece que también otra parte de la utilidad o de lo interesante de hablar de género en D&D es también desentrañar un poco la historia de D&D, el cómo fue concebido, para qué tipo de aventura fue concebido originalmente D&D, y observar que hay muchos conceptos que me parecen erróneos, ya los vamos a tocar cuando hablemos un poco de la historia de D&D, que tiene la gente en común sobre el género de D&D y sobre las inspiraciones de D&D. Eso me parece también como un punto como interesante hablar de la historia de D&D a través de a qué género pertenece, como poner la conversación desde ese lado. Claro. Bueno, entonces vamos a eso. En un principio, cuando se inventa el Dungeons and Dragons, ¿de qué era? ¿En qué estaba inspirado? Principalmente, o sea, ¿cuál es la idea común? Estuvo inspirado en, ¿cómo se llama? El Señor de los Anillos. La gran mayoría de la gente, no sé si diría la gran mayoría, pero por lo general alguien, si le haces esta pregunta de prepo, te va a decir que una de las inspiraciones principales es El Señor de los Anillos, lo cual no es verdad. Recomiendo mucho hay un canal de YouTube que ya he mencionado un par de veces, Matthew Colville, sobre un DM que la verdad me parece muy grosso. Se van a ir todos nuestros oyentes, se van a ir ahí y no van a volver más acá. Tienen tiempo de escuchar a los dos. Compartamos. Como si Matthew Colville necesitara más audiencia. Y dentro de su canal de YouTube hay una lista de reproducción sobre la historia de D&D, donde él arma un luchador en cada una de las ediciones del juego, mientras habla un poco sobre la historia, sobre qué es el contexto de D&D en ese momento cuando salió cada edición. Entonces es muy interesante a la hora de si alguien quiere aprender un poco más y no solamente eso, sino ver cómo se jugaba el juego en cada una de sus épocas. Y él menciona en el primer episodio, donde habla de la primera edición de D&D, de cómo Gary Gygax, el creador del juego, es muy claro a la hora de decir que su visión del juego era la fantasía de Pulp Fantasy, las historias de claro, episodios de capítulos. Exactamente, historias de Flash Gordon, de Conan el Bárbaro, todos de donde los héroes no eran necesariamente buena gente que está ahí para hacer el bien, sino eran gente que iba a hacer aventura por las ganas de hacer aventura, donde cada episodio, cada historia, cada libro, cada lo que sea, era una aventura autocompletada, y donde se enfrenta a todo tipo de amenazas muy raras, muy extrañas, bordeando casi ciencia ficción, horror cósmico y varias otras cosas más. Cosas que no están muy presentes en El Señor de los Anillos, y lo cual es casi explícito Gary Gygax a la hora de mencionar que él la verdad no se basó mucho en El Señor de los Anillos, no era su lectura, su lectura principal en esa época, digamos. Era más a este otro lado de aventureros egoístas en cierta medida, que se iban a lugares a robar tesoro de viejas tumbas. Era muy, muy claro en ese sentido. Claro, sí, como más antihéroe, más vamos a divertirnos, no hay tanto heroísmo, digamos. Claro, exactamente.
en el término más viejo de la palabra heroísmo, ¿no? Exactamente, y es muy interesante ver todas las decisiones que tomaron a la hora del diseño de juego para reforzar estos temas. Hubo un momento en el cual la forma principal de obtener experiencia no era matar monstruos, sino era simplemente sacar tesoro. De acuerdo a la cantidad de oro que sacabas, era la cantidad de experiencia que recibías. Entonces, todo un set de decisiones desde el diseño del juego para reforzar ese tipo de fantasía específica. Entonces, también por lo tanto, es muy interesante ver cómo a lo largo de los años los usuarios del juego, digamos, los jugadores, la gente que compraba el juego, que ya era fanática no de estas obras, sino más bien del Señor de los Anillos, comenzaron a convertir sus aventuras y a llevar este juego para más al lado de fantasía heroica, fantasía épica, que es más el género del Señor de los Anillos. Aventuras donde hay un gran mal que arrasa la tierra y el grupo de aventureros tienen que convertirse en héroes para derrotarlo y destruir el mal máximo, digamos. Ese tipo de idea siempre estuvo en parte presente en el juego, pero poco a poco lo fue moldeándolo para convertirse más en eso, para ir más hacia ese lado. Claro. Y a medida que los años avanzan, las ediciones se hacen que los aventureros se vuelvan más y más poderosos desde entrada. Un personaje nivel 1 en la edición original tenía, con mucha suerte, no sé, 6 puntos de vida. Los magos tenían suerte si tenían más de 3 puntos de vida. Entonces arrancaban siendo gente extremadamente frágil. Se esperaba que en los primeros niveles vos ibas a perder tu personaje. Era como, no te encarines mucho con ningún personaje de bajo nivel porque va a morir. Pero a medida que suben de nivel se vuelven increíblemente poderosos. Y esta progresión es como se fue modificando poco a poco con el paso de los años. A medida que salían ediciones, los aventureros de nivel 1 se volvían un poquito más poderosos ya de entrada. Para reforzar esta idea a la que se iba el colectivo de jugadores, que era la de yo quiero ser un héroe, yo no quiero ser un gil que literalmente ayer dejó de ser granjero para irse a una vida de aventura. Claro, no soy un oportunista que está aprovechando esta ahora. Exactamente. Y esta tendencia se fue amplificando, digamos, y me parece que llegó como a un pico en la cuarta edición, donde los personajes de entrada eran bastante poderosos y donde ya la idea de un héroe que usa sus poderes internos para realizar grandes hazañas de fuerza, de magia, de inteligencia, ya estaba tan metido en el sistema, donde de hecho todas las habilidades se llamaban de alguna forma poderes. Entonces esta fantasía heroica donde el protagonista es alguien realmente poderoso, como que llegó a su cúspide en la cuarta edición. Y hubo como una especie de rechazo a esa edición por parte de los jugadores, no solamente por esta idea de fantasía heroica subida, puesta en quinta marcha, sino más bien de otras cuestiones del sistema que no han gustado tanto. Entonces, medio que quinta edición bajó un poco de ese escalón, y los aventureros de quinta edición siguen siendo gente por encima del promedio, que, digamos, ¿por qué te irías de aventura si sos simplemente un simple granjero? Es un tipo de fantasía que capaz estás buscando, pero Day de hoy sigue siendo de fantasía heroica, no tan poderosa como lo fue antes. De hecho, un personaje de nivel 20, vos le sacás los ítems mágicos, las armaduras, lo desnudás en medio de un campo, y si bien no es cualquier heal, puede llegar a ser bastante más vulnerable de lo que era un personaje de cuarta edición en nivel 20. Así que realmente el nivel de poder de los personajes a lo largo de las ediciones, yo creo que habla mucho del tipo de partida, del género de las partidas del que se esperaba de la gente en cada momento histórico. Entonces me parece muy interesante ver las ediciones para aprender un poco de eso, digamos. Claro, sí. Bueno, y hablando entonces de lo que es
después de esta maravillosa clase de historia, muchas gracias, profesor Cabeza. Cuando quieras, Tobías. Después de pensar D&D hasta hoy, ¿qué podemos pensar de lo que es D&D quinta edición? Más allá del término qué tan heroico o no es. Onda, ya descartando, bueno, sí, es aventura heroica la espina dorsal. Ahora, ¿de qué se tratan las aventuras? Porque, de nuevo, cada aventura, así como el Mandaloriano, es ciencia ficción. Yo me discuto todo lo que quieran, es que el Mandaloriano es un western. Sí, para mí Star Wars nunca fue ciencia ficción. Perdón que lo diga, pero Star Wars no es ciencia ficción. Bueno, sí, está bien. Cada una de las cosas es algo diferente. Sí. La trilogía original, que es además de una telenovela. Y es también fantasía. Para mí la trilogía original tiene mucho más en común con las obras de fantasía medieval, fantasía heroica medieval, que con algo de ciencia ficción. Es como una historia de Conan el Bárbaro casi, pero con espadas láser en vez de espadas comunes. Pero digamos que en cualquier planilla de cine vas a encontrar Star Wars ciencia ficción. Por eso digo que la historia por ahí define cosas que el ojo común no lo ve. Entonces si decimos, bueno, Dungeons and Dragons hoy es aventura heroica, sí, pero cada una de las aventuras que se jueguen va a ser de un género acorde a cómo avance la historia y a qué cosas hagan. Por ejemplo, lo más común que se me ocurre, lo que yo más he jugado, son de género aventura. Sí, por supuesto. La impronta que cada máster y cada mesa le agrega al juego hace al género que se está jugando, por supuesto. Es como... es algo que se define a sí mismo. Uno tranquilamente puede hacer una historia, un slasher dentro de alguna sesión de D&D. Horror cósmico se puede aplicar a D&D y de hecho el mundo base de D&D ya está listo para ser aprovechado como horror cósmico. Creo que también inclusive... Claro, hemos hecho un episodio de misterio también, que es un género que se puede adaptar súper bien a Calabozos y Dragones. Exactamente. Ciencia ficción también, en parte, que yo creo que se puede adaptar fácilmente a D&D. Y de hecho, D&D casi desde siempre ha tenido elementos pequeños de ciencia ficción. Siempre han salido reglas opcionales, que de hecho en esta edición, la edición actual está en el manual de Dungeon Master, para ver cuánto daño hace un arma láser, por ejemplo. Claro. La idea de multiversos también fue mutando desde simplemente el lugar donde están los demonios y los diablos hasta una idea un poco más realidades paralelas. Muchos pequeños elementos de D&D han mutado en muchas direcciones distintas. Hay alguien no recuerdo en dónde, pero que le han llamado a D&D en general, como visto desde lejos, como Dungeon Punk. Lo cual es un término que me gusta mucho, pero todavía no me decido si me parece un término del todo correcto, sobre todo por la parte de punk. ¿Por qué sería Dungeon Punk? Y Dungeon Punk porque es como una... ¿cómo se dice? Es como agarrar muchos elementos y mezclarlos de una. Claro, un do it yourself. No necesariamente do it yourself, sino más bien... es un mundo de fantasía, pero también podés estar peleando contra aliens, podés estar muriéndote de terror frente a algún ojo del más allá, podés estar peleando contra demonios encima de un barco volador, mientras estás usando un arma de rayos láser, que está bien, tiene su cantidad de daño específica en el manual de Dungeon Master, pero sigue siendo algo de fantasía. Es como un mishmash de tantos géneros, pero que terminan convirtiéndose en una identidad única. Claro, exactamente. En esta identidad de... nos metamos al calabozo y busquemos tesoro o matar al malo, etc. Donde el calabozo no necesariamente es un lugar específico, sino también puede ser visto como la colección de encuentros que hacen a la aventura. Entonces,
Capaz de un punto de vista estructural me gusta el término Dungeon Punk, pero todavía no me decido, básicamente. Claro. Che, ¿y cómo vos, como máster, qué pensás de esto de directamente el predefinir un género de aventura? De decir, voy a hacer una aventura de terror. Eh, ¿cómo, cómo funciona eso? ¿Cómo se usa? ¿Se puede hacer así? Porque también el género lo van a definir los personajes con cómo reaccionen dentro de ese mundo. Eh, de hecho, es muy común que uno proponga a veces una cuestión dramática que termine transformándose en comedia, o una cuestión cómica que termine transformándose en terror, no sé. Sí, Eh, sí, entiendo. Sí, por supuesto que me parece muy útil, me parece muy valioso, casi siempre es lo que yo hago, yo más o menos me pregunto de qué va la aventura en términos de género, pero de vuelta, como dijimos al principio, más que nada como un mapa para ayudarme a diseñar encuentros y a darle un tono a la aventura. Yo creo que si bien es cierto que por lo general el género exacto se puede modificar y moldear de acuerdo a cómo reaccionen los jugadores, creo que también es importante, si querés, si uno como máster tiene una visión específica del juego, intentar darle, intentar meter el pecho, digamos, para lograr un tono específico y decir, inclusive decirle a tus jugadores, chicos, miren, la verdad, estoy queriendo lograr una atmósfera, estoy queriendo lograr un sentimiento específico, capaz de terror, capaz de misterio, capaz una mezcla de varios, capaz más dramático, capaz estoy queriendo lograr comedia específicamente. Entonces pedirles a tus jugadores que más o menos también moldeen sus decisiones como si fuesen personajes dentro de un género específico. Para mí no es lo mismo que railroading, porque lo estás invitando a que participen también en esta construcción de género, pero me parece completamente válido acercarte a la aventura de esa forma. Perfecto. Y vos habías comentado cuando armábamos este episodio de si se podía pensar las mecánicas y el sistema core como un género en sí mismo. ¿Por qué podríamos pensar eso? Porque lo mencioné brevemente justo cuando pasé hablando de la cuarta edición. Por ejemplo, Sí. si vos tenés un juego como por ejemplo la llamada de Cthulhu, ¿qué te detiene Sí. a vos en agarrar ese mismo sistema y hacer, no sé, una partida que sea sobre los personajes manejando un bar donde hay un club de la pelea? Que no tiene nada que ver con terror cósmico, que no tiene nada que ver con misterios ni nada. Ellos solamente se juntan a cagarse a trompadas, vamos a decir. ¿Qué te detiene de hacer eso? No lo sé. Técnicamente nada. Claro, exactamente. Técnicamente nada. Pero no lo haces. ¿Por qué no lo haces? Porque las mecánicas de la llamada de Cthulhu, el hecho de que tenga un contador de sanidad, el hecho de que haya que hacer esas tiradas de sanidad, el hecho de que las opciones para armar personajes ya te hablen de un mundo de misterio y de terror y de cuidado con lo desconocido, te van a llevar hacia esa ficción inevitablemente. De vuelta, nada te detiene que lo uses para otra cosa, pero las mecánicas del juego te llevan a que lo uses para esta cosa en particular, porque el sistema está pensado para eso. Entonces, me parece valioso pensar hacia qué tipo de partida nos llevan casi automáticamente las mecánicas de D&D. Y para mí, si bien me gusta que D&D sea un sistema que te permite meter una gran variedad de géneros, donde es fácil hacer, mejor dicho, relativamente fácil hacer una partida de misterio, relativamente fácil hacer una partida de diplomacia e intriga, me parece que D&D es mucho más fácil hacer una partida donde los jugadores son un grupo de aventureros que pelean contra monstruos buscando ya sea tesoro o derrotar al monstruo malo. Es tal como están presentadas las mecánicas en el libro, es mucho más fácil diseñar una aventura de esa forma. Es por eso que creo que yo creo que D&D es un sistema pensado para fantasía heroica,
donde también los deseos, las metas y las personalidades de los personajes también influyen mucho en la historia del juego. Ya de por sí, digamos, los tres elementos principales a la hora de construir un personaje son su raza, su clase y su pasado. Se hace mucha énfasis en el pasado y quién era esa persona antes de ser aventurero. Entonces, me parece que es valioso reconocer a dónde nos lleva fácilmente el sistema. Claro, sí, de alguna manera conocer y reconocer a qué estamos jugando. Exactamente. Porque es lo mismo que pasa con... Como cuando... Pasa lo mismo cuando ves una peli o lees un libro que vos decís, esto está tratando de apuntar a un lado hacia el que no fue apuntado de entrada. Y es mucho más grato, mucho más fácil también cuando un producto, una historia, abraza sus clichés y las cosas para las que fue pensada. Entonces, desde esa perspectiva, comparto lo que decís de que por ahí si decimos, bueno, abracemos la aventura heroica como espina dorsal, por ahí te enriquece mucho más eso, los otros aspectos que quieras explorar después incluso. Si vos decís, le quiero meter tintes de misterio, si vos abrazaste todos los clichés de la aventura heroica, de que son héroes, de que de repente capaz que el misterio también se puede ver enriquecido al imbuirse de eso. Al decir, bueno, llegan a un pueblo y como son héroes, la gente desesperada les pide ayuda porque están apareciendo cadáveres. Pero en ningún momento vamos a descartar el hecho de que ustedes son héroes dentro de un mundo mágico. Exactamente. Y además, héroes desde el sentido de son gente poderosa, son realmente gente que está por encima del promedio, son gente que lanza conjuros, que es capaz... Gente que va a llegar al nivel de semidioses. Exactamente. Gente que, me insultó un diablo, bueno, nos teletransportemos a su plano, a su castillo y lo cagamos a trompada, porque pintó. También ese tipo de caos de los jugadores son realmente casi dioses que pueden hacer cosas de acuerdo a sus propios caprichos, también lleva a un sentido de aventura mucho más caótico, y ahí me estoy dando cuenta que capaz sí me gusta el término Dungeon Punk, porque los jugadores posta que tienen el poder de hacer en cierto nivel lo que se les apetezca, de la forma que se los apetezca, de tomar el mundo por los cuernos y montarlo y llevarlo en la dirección que ellos quieren. Así que Dungeon Punk me gusta bastante ahora que lo pienso. Llega un punto en el que literalmente me parece que el máster ya no tiene ninguna injerencia sobre el género en el que se va a jugar a cierto nivel. Me parece que a cierto nivel las decisiones que van a tomar los jugadores van a setear casi todo el tono. Sí. Corregime si no estás de acuerdo, pero yo pienso que sí, si vos como máster decís, bueno, estamos en tal nivel y los jugadores dicen, tengo ganas de ir a enfrentar a este demonio, el tono en el que ellos vayan a enfrentar al demonio va a cambiar el tono del subgénero, voy a decir, porque el género sigue siendo aventura heroica. Exactamente. ¿Por qué digo que lo va a cambiar? Porque es diferente si ellos dicen, bueno, vamos a ir a enfrentar a este demonio y se preparan y piensan en las cosas terribles y qué sé yo. O es muy diferente si hacen como dijiste recién, me insultó, vamos a cagarlo a trompada. Exactamente, sí. Y son dos aventuras distintas. Y sí. Son de géneros distintos. Sí, definitivamente. Estoy completamente de acuerdo con vos. Lo que sí, el asterisco que yo haría es que de vuelta, como máster, podés lograr una especie de consenso, de metaconsenso con tus jugadores para decir, ya sé que son superpoderosos, pero me gustaría que la partida siga siendo de terror, que la partida siga siendo de diplomacia. Si quieren que juguemos algo un poco más alocado, más de poder, más de héroes, bueno, juguemos a otra campaña, capaz. Yo creo que la potestad del máster y la intención del máster de mantener un tono y un género específico, de vuelta, es completamente válido y no hay que perder de vista. Claro.
Claro, claro. Bueno, me parece que estamos, ¿no? Yo diría que sí. Es un episodio muy raro para arrancar el año de Mates y Dragones, pero al mismo tiempo me gusta porque estamos como planteando una profundidad en todo el nuevo contenido que va a haber que me copa. Lo que sí me gustaría decirle a todos los oyentes que no se olviden de apretar el botoncito de seguir acá, no se olviden de ir a YouTube y suscribirse, sobre todo porque va a empezar a haber contenido específico para YouTube que no van a ver acá. Lo mismo en Instagram, vayan a Mates y Dragones en Instagram, va a haber contenido específico para Instagram. Y además en nuestro Instagram, Mates y Dragones, pueden ir al link de Discord, en donde hay una comunidad zarpada, donde un montón de gente opina, se ayuda, se complementa y cosas increíbles ahí. Y si con todo esto dicen, che, está zarpado lo que hace esta gente, qué bueno que haya gente que trabaje de esto, nosotros podemos decir, bueno, podés colaborar económicamente si querés, entrando a www.patreon.com/mates y dragones y haciendo ahí unos pequeños aportes. Y con dichos aportes acceder a premios que van, son 2 niveles. Uno es poder escuchar Mates y Dragones en vivo y el siguiente ya es jugar una campaña masteriada por el gran y único Manuel Cabeza Rivarola. Oh, muchas gracias. Dicho todo esto, nos vemos. Creo que la semana que viene no hay episodio. ¿Cómo es, Cabeza? Me he perdido. Lo que suceda, ¿no? No, claro. si no me equivoco, la segunda semana de enero va a ser este episodio que estamos grabando en este momento. Así que deberíamos vernos la semana que viene, si no me equivoco. Bueno, ya vamos a ver. Sí, lo descubriremos. Exactamente. Nos vemos. Chao, Cabeza, te quiero. Yo también, Tobias. Bye. Bye.